Bienvenidos. Bueno, acá lo acabas de ver en nuestra venta. Por primera vez habla Jessica Lamaciel. Habla de ella, muestra su casa, muestra su barrio. Tuvo mano a mano con Santi Riverroy, excelente Santi La Nota, nos cuenta su vida fuera de Gran Hermano y cómo fue su vida antes de llegar a Gran Hermano. Nos abre todo un panorama, ¿no? de lo que es la realidad de las chicas trans y también de lo que es su realidad, de lo que ha sido hasta ahora, y habla de la causa también. Tenemos tres partes, Santi. ¿Qué podés adelantar? Es una mujer señalada de ser victimaria, pero es una mujer a la que vas a escuchar sobre todos los momentos de su vida en los cuales ella fue víctima. Acá me imagino a Franco diciendo, no es tan lineal la vida de una chica trans, son grises, no son blancos y negros, y son exactamente grises. En muchas partes vas a empatizar con ella, digo, más allá de los testimonios fuertísimos de las denunciantes, ella también tuvo una vida muy fuerte y te va a contar un par de episodios que jamás se supieron. Lo vamos a escuchar. Y en la misma casa donde se le acusa de haber puesto el aceite a las chicas, de haberlas amenazado y todo, en esa misma casa dio la nota y nos contó su historia. Esta es la primera parte. Mucho se ha hablado de Jessica Lamaciel, polémica participante de Gran Hermano. Ella misma ha contado lo dura que ha sido su vida, el destino que sufren la mayoría de las chicas trans. Calle, exclusión, prostitución. En ese camino conoció la fama, la pista del bailando y después la casa de Gran Hermano. En ese momento, cuando más disfrutaba de su presente, aparecen las denuncias. Por ahora la justicia investiga. Muchas denuncias mediáticas, algunas asentadas, y la gente que se pregunta, ¿quién es Lamaciel? El diario de Mariana vino hasta su casa para conocerla y saber cómo se va a defender. ¿Cómo fue tu infancia, Diego, cuando empezaste a descubrir quién eras? Y en casa empezó la violencia, no sé si a partir de ese hecho o ya sucedía antes. Mi caso, mira, yo me crié en una familia hetero, pero yo ya me sentía diferente, pero de chiquita. Yo es como que sufría mucho lo de que mi papá me quiera hacer jugar a la pelota en los clubcitos de fútbol, o los regalos que me daban en Navidad eran horribles. Igual éramos re pobres, pero cuando nos daban un regalo eran regalos que a mí no me gustaban. En otro barrio resulta que descubrimos que había un grupito de chiquitas también que eran trans, pero que se reunían en la casa de una a la cual la madre la aceptaba. Y ese era mi lugar feliz. Bueno, salimos a dar una vueltita ahí por el barrio y claro, me cruzó con una vecina. Yo ahí ya tenía como 13, casi 14 años. Yo me acuerdo que cuando la vi, lo primero que me salió decirles, por favor, no le digas nada a mi mamá, porque ella me halagó, qué lindas, que esto, que el otro. Pero bueno, cuando llegué a mi casa me habían requisado la habitación y había un cartel que decía PDM, bueno, que ya se lo imaginan. Era terrible lo que pasó porque era como que me decían de todo, eran como cosas horribles lo que recibí en ese momento. Bueno, cuando vine mi papá, que eso habrá sido tipo 8 de la noche, bueno, mi papá se une a los varones, entre los tres me querían dar. Mi mamá me viene a buscar, me separa, me dice que ya había hablado con mi papá, con mis hermanos, y que, bueno, que la única manera que yo podía quedarme a vivir en mi casa era que nunca más en la vida me vista de mujer. Como que dije, ok, está bien, porque claro, yo no estaba preparada ni para irme de mi casa, o sea, tener que irte de tu casa, ¿entendés? Ni para estar lejos de mi mamá, que es alguien a quien amaba con toda mi alma. Y en un momento mi papá hace una propuesta, que es lo que le dice a mis hermanos, que yo recuerdo escucharlo patente, es algo que en su momento se lo pude decir y perdonarlo, que es: cuando se duerme la vieja, lo llevamos al campo, le metemos un par de tiros. Total, ¿quién va a decir que fuimos nosotros? Yo recuerdo que cuando escuché eso, sabía que iba a pasar. Entonces corrí a mi habitación, a mi pieza, agarré lo que pude mío y me fui. Muy fuerte lo que cuenta Lamaciel, y esta es la primera parte, luego habla del tema de la prostitución, de la causa y demás, pero me gustaría desgranar un poquito todo esto que escuchamos, porque no es solo la historia de ella, es la historia de un montón de otras chicas trans, ¿no?, que atraviesan por lo mismo. Franco, me gustaría tu mirada de lo que escuchaste, ¿no? La familia, el hecho de ella ir a refugiarse a la casa de otras chicas donde sí eran aceptadas por su familia, ¿no? Esto de tener que elegir. Escuchó el plan para matarla, perdón. Eso es terrible. Ella escuchó el plan que su papá pergeñó para asesinarla. Bueno, esa historia, esto que acaba de aportar Maciel en esta nota extraordinaria, felicitaciones Santi, me hace acordar mucho al devenir de una chica trans que terminó privada de su libertad y ahora lamentablemente muerta, Marilyn Bernasconi, Mariana, cuya historia fue conocida hace muchos años y de hecho fue plasmada en muchos noticieros porque Marilyn, en legítima defensa, comete un delito, que es como
su madre, su padre y su hermano intentaban matarla por ser trans, ella los mata. Claro. Comete un delito. Se convierte así en una asesina, por supuesto. Pero fue a la vez en legítima defensa ante el hostigamiento que recibía. Hay una película que recomiendo mucho al respecto. Se llama violencia estructural. Lo que acabamos de escuchar es la violencia estructural. ¿A qué nos referimos con estructural? A que las acompaña a estas identidades desde el minuto cero. En el tiempo en el que la Maciel creció, era mucho menos frecuente dar con una casa en la que hubiera otras identidades trans y poder cobijarse allí. Hoy es un poco más frecuente y cada tanto incluso hay alguna dependencia de alguna ONG, de alguna asociación, incluso a veces de algún Pero es buscar estado. refugio, es elegir entre Es la buscar familia refugio. y La tu familia, vida, ¿no? La familia es, En algunos casos. Hay sin otros duda, casos que no. porque al día de hoy sigue siendo la primera institución que las expulsa. Antes que la escuela a veces incluso hoy, es notable esto. La escuela las recibe o los recibe de una manera mucho más protectora, el trabajo, vecinos, amigos, etcétera, que la propia familia. Esto Y la, es lo y la lo historia con la destacable. familia continúa porque hay otros detalles que cuentan muy dolorosos, Sí. ¿no, Jessica? Con respecto a lo que le tocó vivir. Sí, Mariana, vas a escuchar una segunda parte donde habla de la prostitución, pero en realidad antes de la prostitución habla de las violaciones que sufrió. Porque ¿cómo vamos a decir que una chica de 13 años elige prostituirse? No es así. Es una chica violada. Y además- Vas a escuchar, perdón, cómo fue a pedir auxilio a un lugar y lo que le pasó. Es Y espeluznante. además, digo, en esto que ella contaba, evidentemente, sobre todo en el extracto social que ella le Sí, además. tocó crecer, Oh. el hecho de ser una persona de recursos humildes que la expulsan de su casa o que se tiene que ir porque era eso, la muerte, es casi, corregime Franco si me equivoco, pero es casi imposible que no empiece a rozarse, a codearse involuntariamente con un mundo de delincuencia, con un Absoluto. submundo marginal que en otras condiciones no lo hubiese conocido. Porque de ahí donde fue, a la casa de unas amigas. ¿Y qué tuvo que hacer para sobrevivir? Bueno, pero Pero- después vino la Ruta 8, después Por viene eso, todo eso pero que ella- va a contar ahora y que nos lleva a reflexionar acerca de por qué el promedio de vida de las personas trans es de 30 años. O sea, no, 35 años. ¿Cuánto 35. es? 35, ¿no? Está entre 35 y 40, nunca podemos dar una cifra oficial, lamentablemente, precisamente porque nos faltan organismos que hagan el trabajo que hay que hacer para poder decir, es 35, es 40, hoy se corrió y es 45. De todas maneras, estamos hablando... Pero esta es la realidad. Esta es la realidad, que el peligro está exacto. dentro de casa, que el peligro está afuera de casa. Vamos con la segunda parte. Adelante. Jessica, los años pasan y pasás a ser una trabajadora sexual. ¿Cómo es pararse en una ruta, hablar con un cliente? Tenés que brindar un servicio sexual que quizás no es tu elección, porque es una de las pocas salidas. Mira, eso para mí fue lo más horrible que me pasó en mi vida. O sea, como que a nivel experiencia, no era lo que yo quería. A mí me iba bien en el colegio, yo era súper extrovertida. Hasta que un día alguien me dice que vaya para Palermo, que en Palermo iba a conocer chicas como yo, ¿entendés? En principio me acuerdo que intentamos acá en la Ruta 8, pero era terrible. La policía era como muy agresiva. Aparte, obviamente, la policía te pedía plata y si no le dabas... En esas épocas, vos imaginate que nosotras nos teníamos que cortar para decirles que teníamos HIV para que no nos toquen, porque la policía era lo peor que podía pasar. Yo tenía ya 14 años y medio, estaba por cumplir 15... Y éramos criaturas y estábamos ahí paradas, era como la góndola para los pedófilos, que uno de grande dice, qué horror, ¿no? Porque no, era horrible, la verdad que fue algo que nunca me gustó, nunca lo disfruté, es lo peor que te puede pasar en la vida, que te empujen a algo así. Yo siento que, a ver, no soy multimillonaria, ni soy mega famosa, ni nada, pero siento que logré cosas y que di vuelta a una página. Imagínate si mi familia no me hubiese echado, imagínate si no me hubiese tenido que ir de mi casa. Yo tenía una hermana también que era trans, que mi hermana muere en una situación también horrible por estar en la calle y no la pude salvar. ¿Qué situación te puedo preguntar? Hasta Y donde ella quieras. cayó en las adicciones, no la pude sacar de las adicciones, ella los obligó a que la acepten. Yo voy a vivir acá, ella es mi mamá y punto. Pero mi mamá y mi familia siempre me echaban la culpa a mí de que ella se haya vuelto trans. Y yo en ese momento en que iba y venía al hospital, le escribo una carta a mi mamá pidiéndole perdón. Yo por lo único que te puedo pedir perdón es si mi decisión te hizo llorar, porque lo que yo soy no lo iba a cambiar, no lo va a cambiar nada. Pero te quiero pedir perdón. Esa carta la conmueve a mi mamá
Y recuerdo que cuando nos cruzamos en el hospital no hubo palabras, solo nos miramos a los ojos y nos largamos a llorar, nos abrazamos. Después, bueno, mi hermana lamentablemente empeora y se me va. Algo que no sabíamos, ¿no? Que había vivido Jessica, no lo contó adentro de la casa, ¿no? ¿Cuánto hace falta hablar en profundidad con las personas para conocerlas, ¿no? Y saber un poco más de ellas, más allá de la causa por la cual está denunciada, que luego va a hablar de eso también, ¿no? Pero me parece interesante entrar en su mundo Mariana, para esa saber lo que noche, vivió. cuando ella escucha al papá diciéndole a los hermanos, la llevamos a un descampado, le damos 2 tiros y nadie va a saber, ella huye. Esa noche se va a dormir a un vagón, y hay un hombre que le dice, vení con mi familia que yo te voy a ayudar. Yo tengo una familia, te voy a dar hogar. Llega a la familia, no existía tal familia y esa noche abusó sexualmente de ella. Terrible. Claro, ¿cómo no va? Increíble. Por supuesto que no justifica si ella cometió algún delito después, pero digo, ¿cómo Aprenden no va? a defenderse. Pero ¿cómo no va a estar Rota. relacionada? Exactamente. ¿Cómo no va a estar rota por dentro una chica Claro, una cosa que la abusaban cuando tenía 13 años porque la echaron de su casa porque si no la mataban? Por ser quien era. Por ser quien era. Digo, cuando se juzga a una persona que cometió un delito, en el hipotético caso de que lo haya cometido, no lo sabemos, en un juicio, en una causa, también se miran estas cosas. ¿Cómo llegó a ese punto? Exacto. Y el camino de ella es sumamente duro. Como el de tantas otras, Obvio, ¿no? por Porque no supuesto. sé, Franco, que estás muy en contacto con la comunidad, Sí. ¿no? Pero yo pienso, digo, esta historia de Jessica se replica en muchas otras historias, ¿no? No es deja de algo que le replicarse. pasó a ella, No, digo. no deja de replicarse. Lamentablemente Solamente. contamos excepciones. Bueno, siempre doy el mismo ejemplo. Las excepciones de la televisión son excepciones. E incluso las chicas o identidades trans que están en la televisión también tienen en su pasado, como Florencia, como Lizzy, para dar los ejemplos más rimbombantes, muchos hechos de violencia. La historia de la hermana de Maciel y los padres diciéndole a Maciel se volvió trans por No, vos, una locura. también merece Ignorancia. mucha atención porque echa luz sobre esa idea según la cual uno elige la identidad. Y la identidad no se elige, la identidad se porta, se tiene, y además en una sociedad como la nuestra, ¿qué nos pasa con la identidad? Nos identificamos con determinados tipos y nos desidentificamos con otros. Eso hace la identidad, Exactamente, vamos atravesando un ejercicio constante de identificación y de desidentificación. El narcomenudeo, quiero detenerme un instante en el narcomenudeo, Mariana, porque la mayoría de las identidades trans que en el país, que en la Argentina, están privadas de su libertad, están presas por narcomenudeo, son las primeras que caen. Nunca caen los dealers más grandes ni los narcotraficantes, que en general están sueltos. Caen las identidades trans que por intentar sobrevivir son víctimas también del narcomenudeo, se ponen a vender en situación de prostitución o no en situación de prostitución, y son las primeras a las que la policía va, detecta El relato y que mete hace presa. de esta costumbre en aquel momento de cortarse para que la Claro. policía y decir que tenían HIV para que la policía no Eso- se acerque, relata bueno, una parte importante de nuestra historia, ¿no? Sabemos cómo era el HIV en ese momento, pero me parece como un ejemplo totalmente elocuente, ¿no? De la policía, además, queriendo, digamos, de alguna manera cobrar algo de lo que ellas generaban con la explotación sexual, porque la verdad es que finalmente no era algo que estaban eligiendo, ¿no? Para nada. La pandemia del SIDA, cuando fue pandemia en su momento, y al día de hoy, vivir o no vivir con VIH, sigue siendo una especie de marca, te diría, de terror absoluto, de Sí. estigma directo y Que esa flagrante. sea la manera de defenderse, ¿no? Qué Y- fuerte. Exactamente. Teniendo que autolesionarse para eso. Sí, sí. tremendo. Es terrible, pero a ver, en esto, sin invalidar por supuesto su propia historia, lamentablemente, como bien decías vos, Mariana, asistimos una vez más a las historias de miles. Sí. A las historias de miles. En nuestro país, agravado esto mismo, porque efectivamente, si vos naciste en un barrio popular, si como la Maciel tuviste ese devenir, bueno, es mucho peor. Pero ojo, porque, y acá cito, por ejemplo, a una amiga, Ámbar Vega, que es una actriz trans argentina, que nació en San Isidro. Que nació y creció en San Isidro, en una Ok. familia de clase media acomodada, y terminó en la miseria. ¿Por qué? Por ser trans. Vamos con la tercera parte. Adelante. Esta es la ruta 8. DDM vino a este lugar donde la Maciel y tantísimas chicas buscaban un sustento, su modo de vida, la prostitución. De un lado dominaba el terreno de Débora Britos.
De este lado, en teoría y según las denunciantes, la Maciel junto a una banda. Esta es la casa, tu nido de amor, tu refugio, pero también es el lugar que, bueno, las denunciantes dicen que aquí acudieron y que en vez de ser apoyadas por vos o cobijadas, primero que fueron víctimas de proxenetismo de parte tuya y después que en este lugar vos las inducías a inyectarse aceite de avión, hacerse distintas operaciones estéticas. Todo está en el juzgado número 7 de Comodoro Pi. Todo, exactamente todo lo que dicen de mí es lo que hacía la otra parte, incluso la persona la persona que organizó el grupo, que no sé si se dieron cuenta, creo que esto fue algo muy notable, cómo se llamaron a silencio cuando yo salí. Si sabía de dónde venía, ni en pedo me iba, porque si sabía que ya tenían el grupo de WhatsApp, que ya tenían los audios, que ya tenían aparte, porque también hay audios de personas a las que las metieron en ese grupo, a las que le decían que vayan a denunciarme y son personas que no me conocían. Esta persona históricamente en el mundo trans es conocida por lo mismo. Son todas muy conocidas por manejar la droga en todas las zonas rojas y manejar esto. Manejar esto de traer chicas de Salta, de Jujuy. Cuando yo inicio las denuncias, y aparte inicio a hacerlo público en Facebook, que todavía ni existía el Instagram para mí, esto pasó hace mucho tiempo, empiezan a salir escrachos en mi contra. Yo me pongo a disposición de la justicia, hablo con organizaciones que ninguna me daba bola, les decía, vengan, o sea, vengan a mi casa. Nadie me daba bola, bueno, hasta que en Comodoro Pi agarran la causa, se investiga, cae muchísima gente. Fue todo muy grosso. Siempre hubo alguien, y siempre hubo alguien a que le tenías que dar el 50% para laburar, ¿no? Siempre. Y aparte también tenías que venderle la droga. Pero acá estaba el negocio, ¿entendés? ¿Alguna vez te pusieron? Sí, pero yo me la tomaba toda. Trabajando para suplir lo que... Terminábamos endeudadas porque ¿qué pasaba? Esta persona que nos ponía la droga, antes de ponernos la droga, que decía que era porque íbamos a trabajar más, nos metía la droga. Y la misma modalidad se usaba la persona esta que cayó presa. Yo lo que le decía a la gente, ¿ustedes creen que si es real todo lo que dicen de mí, yo ya no estaría presa o no tendría una causa o no tendría un antecedente o no tendría algo en mi contra? Permitime ¿No fue demasiada la cantidad de policía que fue a GH? La justicia ahí me explica que esa denuncia pasaba a provincia porque en el juzgado federal de Capital Federal había sido desestimada porque solamente eran dichos. Que eso también, a ver, hay muchas cosas que yo siento que fueron injustas. Porque yo entro a Gran Hermano y no tengo nada. No tengo causa, no tengo antecedentes, no tengo nada. Ni siquiera tenía una investigación. Pero entro a Gran Hermano y fue como muy obvio lo que pasó. Bueno, acá se refiere a la causa, así que vamos a desgranar un poquito todo esto que está diciendo. Ella dice, se me acusa de lo mismo que hacía la persona que me acusa, ¿no es cierto? Claro, no necesariamente... Sí, eso es lo que dice ella. Sí. Por esta Valeria Brito, como decía Santi. Ella, la defensa que da ella es, yo ya tendría que estar presa o con algo. No necesariamente. Conocemos un montón de personas que cometen delitos, son denunciados y no están presos. Y después ella cuenta del cambio de jurisdicción de la denuncia. Ella dice... pasaron de capital a provincia porque eran solo dichos. No es que pasan de capital a provincia por eso, sino porque es una cosa de donde se hizo la denuncia, después la justicia dice, no, esto no me corresponde a mí porque sucedió en la provincia de San Martín. Tiene que ir a la justicia federal de la provincia de San Martín. ¿Y esa denuncia cómo de la provincia de Buenos Aires está avanzando? Porque ella hace referencia a que todas esas voces que sonaban tan fuertes mientras estaba dentro de la casa, se callaron una vez que salió, ¿no? Apareció una nueva denunciante con un testimonio muy fuerte. Si querés, fue hace algunos días, si querés lo podemos repasar, claro. Mariana, ahora lo busco. Después se presentó otra querellante más, que esa no le permitieron estar, porque lo que ella contaba no estaba relacionado con el objeto de la causa, que es la actividad de la Maciel. ¿Se entiende? Aparece una persona que dice, a mí me explotaban y demás, pero no relacionado a eso puntualmente, ni en la misma zona. Acá vos sabés, perdón Franco, estuvimos un rato largo con el equipo, con ese y con Javi, hablando, lo que ella nos juraba y perjuraba es, miren si yo, siendo víctima, me voy a convertir en victimaria. Si yo, habiendo sufrido el proxenetismo, a sabienda de que la calle tiene dueño, de que te matan a palos, que te quitan la mitad del dinero, que te obligan a vender falopa, yo le iba a hacer lo mismo a otras chicas. Jamás. Lo juró, lo perjuró y dijo que va a ir hasta las últimas... Ah, algo más.
Cuando todo esto termine, ella va a accionar legalmente sobre cada persona que le hizo, según ella dice, una falsa denuncia. Ella dice que esas personas ella no las conoce. Claro, que no las conoce, algunas sí las conoce en realidad, o sabe de dónde viene, según ella, de dónde está direccionado, que no lo quiso nombrar en ninguna parte de la nota y luego sí lo nombró. Y otra parte que viene direccionada por Débora Brito, que ella sí estuvo complicada por proxenetismo. Sí, sí. Que es a quien ella denunció. Sí, ¿no? ¿sabe Y que está presa con domiciliaria. Sí. Sí. ¿Sabes qué nos contó cuando nos estábamos yendo? Que Elisa Italiani fue la primera en contactarla Mira, y darle su apoyo, ponerse a disposición. Y que también la costa. Acá tengo el... mira vos, le apoyo. mando un beso a Alicia, que la quiero mucho. Sí. Si querés repasar brevemente, Sí. Mariana, que vos preguntabas en qué estaba la causa, se presentó una chica trans, iniciales C, B corta, M, que dice: vengo a denunciar que temo por mi vida toda vez que Jessica Maciel atentó contra mí mediante un hecho de violencia armada de extrema gravedad. Como consecuencia directa de ese ataque, poseo en mi cuerpo las secuelas de un disparo de arma de fuego, agresión que casi termina con mi vida. No se trató de una amenaza abstracta, sino de un acto concreto, materializado, violento y letal. Cierro con esto. Maciel no quería que yo ejerciera la prostitución sobre la Ruta 8, zona que consideraba como propia, a la que se refería y manejaba como mi territorio. ¿Y esto cuándo se supone que sucedió, que le dio un No, disparo? no Le dio un tiene disparo. fecha, por lo menos la denuncia. Porque o sea, no es que le dio un disparo y ella fue y denunció. Está denunciando hoy sumándose a la denuncia de otras exactamente, personas. Exacto. Exactamente. Es un buen punto el que decís, porque no dice cuándo sucedió. Claro. Ella la denuncia la hace ahora. Puede ser que, digamos, que ella decida denunciar sumándose a las denuncias de otras porque se siente más segura, pero es llamativo que no se haya denunciado en el Es un buen momento, punto. digamos, porque es un disparo. Bueno. Puede Imagino ser- que habrá tenido que ir al hospital, inclusive, a Claro. explicar por qué tenía una bala en Puede el ser cuerpo. que se haya investigado, puede ser Exacto. que esa causa, que ella no haya dicho fue tal persona, hipotéticamente digo, ¿no? Puede ser que no haya dicho fue tal persona, sino que eso se haya investigado, no haya llegado a nada y que ahora sí se anima a decirlo. Puede pasar. Porque Otra- cuando una persona, perdón, Sí. ingresa a un Se hace la hospital con denuncia. un disparo, es Se hace obligada la denuncia. Sí. Claro, Sí. la justicia debería investigar, pero si la persona víctima dice no sé quién me disparó y después Sí. la justicia no avanza, Ok. queda en la nada. A juzgar por otra de las denunciantes que oportunamente expusimos aquí su relato, Mariana, esto podría haber pasado hace más de 10 años, ¿eh? Porque una de sus denunciantes tenía 15 años, es decir, era menor de edad, hace más de 10 años. Es hoy, todo espantoso. Claro, hoy es una persona mayor de edad. A mí, si se me permite, independientemente de la causa puntual y de las denuncias contra Maciel, contra su, vamos a decirle, contrincante, Débora Britos, etc., me interesa señalar una vez más que acá el verdadero victimario, Mariana, el verdadero responsable, el proxeneta es el Estado. El proxeneta es el Estado. Y el rol de las policías, de la Policía Federal, de todas las policías federales y de la Policía de la Ciudad sobre estas vidas es crucial. Estamos recorriendo a partir del relato de Maciel cómo son efectivamente estas vidas. ¿Quién es el primero que las arroja a estas vidas? El Estado. Y las propias familias, ¿no? Además, exactamente, además de las familias. Cuando lo hace la familia, que hay que entender que la familia no es solamente aquellos con quienes decidimos vivir. Es una institución del Estado. Para la ley, la familia es una institución del Estado, no para mí. No es una opinión mía. En la ley ¿qué dice en la Argentina? ¿Qué es una familia? Una institución del Estado, semejante a la policía, semejante a un ministerio, semejante a Casa Rosada. Mariana, Entonces, para sumarles, perdón, Sí. perdón que te interrumpí, No, para está bien. sumarte, la Maciel sí fue apuñalada cuando ella denunció esta mafia en su momento, antes de Sí, ser sí, la famosa. quisieron matar, eso lo habíamos contado, es Sí, verdad. tuvo en internación y Gendarmería le puso custodia durante 3 meses. Claro. Llegó a dormir, o sea que nos mostraba, llegaron a dormir en el piso con su pareja, con su marido, porque decían, esta es la parte más gruesa de pared y si tiran a la casa, Ay, Dios mío. las balas no nos van a matar. Entonces tiraban el Ajá. colchón, lo sacaban de la cama y esto está constatado. Digo, tuvieron protección de Gendarmería por la mafia. Y eso fue después de haber denunciado a a una esta mafia misma de organización, proxenetismo. no la organización, pero sí este grupo de chicas que trabajaba con Sí, con Débora. vínculos policiales también, como Franco sabe y todos saben, sin la policía no puedes hacer nada, con vínculos muy pesados y por eso temía por su vida. Tenemos una próxima parte en donde recorre su casa, ¿no? ¿Es Su esta casa. misma casa donde tenía la custodia? Exactamente, esta misma casa, Mariana, y la casa que es señalada por alguna de las chicas que dicen pudo levantar esa casa gracias al dinero que nos quitaba por regentearnos. Pero bueno, ella dice que es producto de su esfuerzo, de su papá, que en el final de su vida comprendió lo que hizo, le pidió disculpas a ella Mira, y la ayudó con la albañilería a levantar la casa. Dos relatos totalmente lo diferentes. vemos.